Buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Sandra Ordóñez Cobo. El día de hoy vamos a compartir un poquito sobre el tema de la educación integral en sexualidad. La UNESCO la define como un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudio que versa sobre los aspectos cognitivo, psicológico, físico y social de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, en habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad. También pretende la educación integral en sexualidad entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. En la actualidad hay muchos jóvenes que actúan sin pensar en las consecuencias de lo que están haciendo. Viven una vida, podríamos decir, con mucho libertinaje y no piensan en las consecuencias de sus actos. También la sexualidad es parte integral de la vida de las personas, en sus diferentes etapas o edades y en toda su diversidad. Hay muchas personas que piensan que la educación integral en sexualidad se empieza a trabajar cuando ya son jóvenes o cuando ya son adultos. Y no, la educación integral en sexualidad se trabaja desde temprana edad, incluso desde el vientre de la madre. Y con esto se contribuye al desarrollo de la identidad y por lo tanto a su desarrollo social. Se trata también no solo de llenar al joven, al niño, a la señorita de contenidos, sino de que tengan las capacidades para poder resolver las cosas de su vida diaria. Pero ¿por qué una educación integral en sexualidad? Vista desde la escuela, porque se basa en el conocimiento de los derechos y de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son universales y fundamentales para asegurar la libertad, dignidad e igualdad de todos los seres humanos, sin distinción en todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Muchas veces en las escuelas se violentan los derechos de los niños y una muestra de ello es que no se les está dando educación integral en sexualidad. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de que cada persona tiene derecho a decidir con quién, cómo vivir su sexualidad y cuántos hijos tener. No es como en los tiempos anteriores que el machismo imponía cuántos hijos, la cantidad de mujeres y cuántos varones quería. En la actualidad se pretende que ambos puedan tener un mutuo acuerdo y decidir cuántos hijos tener y cómo vivir una vida con respeto. También tenemos que la EIS nos proporciona muchos beneficios para vivir una vida saludable, una vida integral. Y uno de los beneficios es establecer mejores relaciones de familia y de pareja. En la actualidad se dice que el matrimonio es un contrato. Y sí, las leyes terrenales lo definen de esa manera. Pero vayamos un poquito más allá y entendamos el matrimonio como la unión de dos personas que, como debería de ser, deberían de mantener una vida estable y no pensar en que en algún momento eso puede desvanecerse. También otro de los beneficios es adoptar valores personales de acuerdo con su formación y expectativas de vida. Contribuir a la equidad entre sexos. Ahora ya no es solo el varón el que tiene el control del hogar, sino debe haber decisiones en mutuo acuerdo, porque la educación integral en sexualidad eso nos permite tener.
También retrasar el inicio de la vida sexual. Hay jóvenes que a temprana edad de 14, 15, 16 años ya tienen niños. Lo peor del caso es que a veces la mamá es la única que se queda con la responsabilidad de los hijos. Y los varoncitos por ser muy jóvenes, evaden su responsabilidad. También la educación integral en sexualidad nos permite planificar los embarazos para que no hayan demasiados niños ya o demasiados integrantes de una familia en un hogar. Recordemos que la situación económica actual no está como para que hayan familias demasiado numerosas. También la educación integral en sexualidad nos permite ser responsables y respetuosos en las relaciones de pareja. Esto más que todo nos refiere a la fidelidad entre la pareja, tanto el hombre como la mujer deben mantener sus principios y saber que se debe a su pareja. Y esto en consecuencia nos evitará enfermedades o problemas a futuro. También veamos en qué consiste la educación integral en sexualidad. Dice que la educación integral en sexualidad trasciende los enfoques que conocíamos hasta ahora y nos invita a comprendernos, a facilitar procesos de aprendizaje que consideren otras dimensiones de la personalidad. Y tiene diferentes dimensiones como es la visión sociohistórica y cultural de la sexualidad, cómo se ha vivido la sexualidad en tiempos anteriores, cómo se vive desde la cultura, qué han hecho nuestros antepasados, cómo la han vivido. Anteriormente, según cuentan las familias, había un poco de más estabilidad en el seno familiar. La madre se encargaba de criar a sus hijos, el papá de llevar el alimento a la casa. En la actualidad, lamentablemente, no es así. Mamá y papá salen a trabajar y a veces por eso es que los niños también no tienen una dirección específica de lo que es familia o un concepto específico de la vida familiar. También la educación integral en sexualidad se vive desde los valores. ¿Cómo es que han trascendido los valores en nuestros hijos, por ejemplo? ¿Cómo se están viviendo los valores? Muchas personas hablan de que los valores se han perdido y no es que los valores se estén perdiendo, nosotros ya no los estamos practicando. Cuando haya una práctica de valores tal y como debe ser, la vida va a cambiar, se va a vivir con más formalidad la vida y los valores pues van a aflorar en cada uno de nosotros. También se vive desde las emociones y los sentimientos. Muchas veces nos preocupamos por matemáticas, ciencias naturales, comunicación y lenguaje, pero no nos preocupamos por lo que sienten o por lo que piensan nuestros alumnos. Y recordemos que el maestro tiene que ser un todólogo en su comunidad para así mantener el liderazgo en la misma. Todos estos intervienen en las maneras de vivir, cuidar y disfrutar, vincularse con las demás personas, conocer y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de las otras personas. Pero también para la educación integral en sexualidad tenemos varios principios. Y entre estos principios está, por ejemplo, que es laica y científica. ¿A qué nos referimos con laico científico? Que en ningún momento, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, debe prevalecer algún tipo de religión, sino que debe hablarse desde un enfoque muy general y tiene que ser con bases científicas, desde lo que los expertos o desde los estudios que se han hecho. También la educación integral en sexualidad debe ser gradual y acorde al contexto. O sea, no es lo mismo trabajar con alumnos de primaria que con alumnos de básico. Entonces los contenidos tienen que ser graduales y de acuerdo al medio en el que el maestro se está desempeñando. Por ejemplo, no es lo mismo hablar en el área rural, la educación integral en sexualidad, que hablarla en el área urbana. En el área urbana, de cierto modo, los alumnos ya han recibido algún tipo de información, los medios de comunicación, las redes sociales,
han hecho que ellos ya conozcan un poquito más sobre el tema. Pero en el área rural a veces es todavía un tabú hablar del tema de educación integral en sexualidad. También la educación integral en sexualidad vista desde la escuela debe ser un complemento de formación de la familia. O sea, desde la familia debe ya traer algo el niño, por ejemplo, sus valores, sus costumbres, todo eso que la familia debe tener ya en el seno del hogar. Y la escuela entonces viene a complementar la formación que los padres de familia deben darle a sus alumnos, deben darle a sus hijos, perdón. La educación integral en sexualidad también debe ser sin imposiciones a las creencias. Hay muchos niños que dicen no, hay muchos maestros que dicen no, yo soy de tal religión, ¿verdad? No puedo hablar de eso. Recordemos que la educación integral en sexualidad es universal. Es un tema que debe abordarse desde las necesidades de los jóvenes y de las señoritas y de los niños. También la educación integral en sexualidad debe ser basada en la ética de los derechos humanos. Recordar que las mismas políticas educativas establecen de que los jóvenes tienen derecho a recibir educación integral en sexualidad. Debe estar dentro de su currícula. De hecho, está inmerso dentro de algunas áreas de aprendizaje, pero va a depender mucho del docente cómo los trabaje. Y con esto podríamos decir que las fuentes de aprendizaje de la educación integral en sexualidad están específicamente en la familia, en la escuela, con los amigos y las amigas. Hay instituciones también que prestan los servicios, como lo es el Ministerio de Salud Pública, que en coordinación con el Ministerio de Educación pues tienen la Carta Acuerdo Prevenir con Educación 2016-2020, que nos invita a seguir trabajando con el tema de educación integral en sexualidad. También tienen que apoyar los medios de comunicación, la iglesia y las instituciones públicas o empresas y organizaciones que estén trabajando con el tema de educación integral en sexualidad. Y esto nos permitirá evitar la trata de personas, ya que muchas señoritas y muchos jóvenes, por desconocimiento de sus derechos, permiten que otras personas decidan por ellos. Esto también permitirá que se minoricen los embarazos tempranos en adolescentes, que es un tema que está bastante fuerte en nuestro medio. Hay muchas señoritas que muy jovencitas ya son madres, y muchas veces hablamos de que son niñas criando niñas. Entonces la educación integral en sexualidad nos permitirá contrarrestar todo este mal de nuestra sociedad. Con esto esperamos contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y muchas gracias por su atención.